Bueno, el alma la entiende como el principio vital que establece la diferencia radical entre los seres vivos y no vivos, además de las sucesivas diferenciaciones que se dan entre los primeros. Ya vamos a ver después más claramente. Los seres vivos tienen un conjunto de actividades y funciones que los definen. Y ahí el alma es el principio ontológico que de alguna manera da cuenta de esas funciones y actividades. Aristóteles la entiende como una usía en sentido de forma, o en palabras de Vigo, como la determinación formal y más precisamente aquel tipo de actualidad o entelequía que corresponde a un cuerpo natural en tanto tiene la potencialidad de vivir. El alma de alguna manera ejerce una acción reguladora que configura la materia para permitirle a determinado ser vivo constituirse como tal y desplegar las funciones que lo caracterizan. En este sentido también es causa final porque como de alguna manera imprime la tendencia a la cual tiene que apuntar el desarrollo orgánico del compuesto. Eso sabe más específicamente de todo. Bueno, brevemente hay tres niveles o funciones asociadas a tres dominios sucesivos de seres vivos, que es el nivel vegetal, animal y humano. En los vegetales, digamos, están las funciones de nutrición, crecimiento, las más básicas, pero más fundamentales. En el caso del animal, entra el elemento de la percepción y la sensación, lo cual añade como un aspecto cognitivo. Y está el caso del ser humano, que vamos a abordar un poco más profundamente ahora. Bueno, pero antes de llegar al ser humano, es importante notar en el sentido en el que Aristóteles está hablando del alma, porque la estructura del argumento del de ánima, y siguiendo a Víctor Gastón, parece indicar que lo que está haciendo es hablar en términos de género y especie, y no de un alma individual con distintas facultades, sino el género del cual emergen diversas especies de acuerdo con sus diferencias definitorias. Entonces, dentro de esto, ¿cuál es la diferencia específica del ser humano? Analizando algunos pasajes, parece que lo definitorio del ser humano es su capacidad discursiva o de razonamiento, lo que es la dianoia, mientras que el nous teoreticos, o el intelecto teórico, pertenece a otro ámbito, como dice en el capítulo 3 del libro 2. En ese mismo libro, pero en el capítulo 2, dice que el alma es el principio de todas las funciones, o sea, de todas las funciones que hayamos visto. Pero lo que respecta al intelecto, no está claro si pertenece a otro género del alma en donde se puede dar como lo separado, en donde se puede dar separado como lo eterno de lo corruptible. Y finalmente en el capítulo 4 del libro 1 dice explícitamente que el intelecto, por su parte, parece ser una entidad independiente que no está sometida a corrupción. Discurrir o razonar, ya no está ahí, no son afecciones suyas, sino el sujeto que lo posee en tanto sujeto. En cuanto al intelecto, destaques esto, se trata sin duda de algo más divino e impasible. Entonces, las dos conclusiones que podemos extraer de este conjunto de citas es que, en primer lugar, la diferencia específica del hombre corresponde precisamente a la capacidad de razonamiento discursivo, a la dianoia, no al intelecto. El intelecto parece ser de otra esfera más divina, y esa vendría siendo la segunda conclusión, ¿cierto? Que el intelecto parece tener un carácter más marcadamente divino de lo que corresponde al ser humano. Entonces, con esto a la vista, se puede leer un sentido distinto de lo que es el famoso capítulo 5 del libro 3. Bueno, Aristóteles comienza estableciendo una analogía causal muy famosa entre tipos de cosas naturales y tipos de intelecto. La lectura sería algo así como en el resto de la naturaleza, una cosa es materia para cada género de entes, y es potencialmente todos esos entes. Y otra cosa es lo que opera como explano productivo, porque produce todas las cosas. Así también en el caso del alma deben existir necesariamente estas diferencias. Bueno, después caracteriza las diferencias entre el alma que contiene el intelecto potencial con sus notas, que es perecedero, dependiente, mezclado con lo corporal, y la que consiste en el intelecto agente, perdón, que es eterno, incorruptible, separado, impasible. Pero para entender la analogía hay que entender primero que la forma argumental, como ya veníamos diciendo, indica un sentido taxonómico, género y especie. Entonces, de acuerdo con esto, las notas que le entrega el intelecto agente parece sostener la siguiente conclusión, que es que cuando el intelecto ocurre separadamente, o sea, esa es la diferencia específica, ocurrir separado, constituye una especie de alma que es en sí inmortal y eterna. Y es así como hay que leer la división de intelecto en Aristóteles. O sea,
Aristóteles en ningún sentido está hablando de que cada individuo tenga dos intelectos, como sostendrían autores de la talla de Tomás de Aquino o contemporáneamente como Alejandro Vigo, um, sino que lo que el Estagirito está tratando de hacer es que hay dos especies de alma, una a la cual le pertenece el intelecto agente, en los políticos, y a otra a la que le pertenece el intelecto potencial o paciente, en los simpáticos. Y ahora, esto es lo más importante, ¿por qué el intelecto agente se puede identificar con Dios? Bueno, en primer lugar, hay una correlación demasiado estricta o cerrada entre las notas definitorias de cada uno, ¿m? Al compararlo con el libro 12 de la metafísica. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Puedo? ¿Repeto nomás? Sí, dame un minuto. Debía haber avisado bastante, perdón. Es muy cortito. Está activada la función de compartir Ah, ya. pantalla. Bueno, nomás entonces. Ya, aquí podemos ver este cuadro que me costó mucho hacer. Que las notas que tiene el intelecto agente por un lado y el dios de la metafísica por otro son demasiado similares. ¿M? No las voy a leer todas, pero hay algunas que son bastante importantes, como esta que es pensamiento ininterrumpido y eternamente pensante, inmortal y eterno, etc. Entonces parece ser que las características que tiene cada una de las dos descripciones son básicamente las mismas, podríamos decir. Y en el mismo capítulo 10 del libro 12 de la metafísica, Aristóteles sostiene que el primer motor, que es inmóvil, es uno en tanto enunciado y en número. Entonces, como la consecuencia más clara es que en virtud de las características que le atribuye al intelecto agente, tiene que identificarse con Dios. El intelecto agente es Dios, eso es lo más fuerte. Ya. Bueno, habíamos visto que el intelecto agente produce, ¿qué es lo que produce? Los primeros principios de lo inteligible. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en tanto causa final. En el capítulo 2 del libro séptimo de la Ética Eudemia, Aristóteles dice que Dios es el principio del movimiento del alma, al igual que el universo, ya que de alguna manera lo divino en nosotros mueve todas las cosas. Cierro la cita. O sea, Dios es la referencia última, la causalidad fundamental que rige el cosmos y las actividades intelectuales, en la medida en que por su propia naturaleza puramente intelectual, le permite a un intelecto imperfecto y perecedero y corruptible como el nuestro, la comprensión de la esencia y los principios eternos. ¿Ah? Dios es como el sostén cognoscitivo fundamental para llegar a la comprensión no ética de la realidad. ¿Mm? Y es en este sentido que la analogía que establece Aristóteles respecto a la luz, ¿mm? El intelecto agente opera como una luz, permite clarificar la relación que hay entre estos dos intelectos, el humano y el divino, al decir que el intelecto agente opera como luz, que hace los colores en potencia, volverse colores en acto. Hay que tener en cuenta que en el mismo de Ánima, en el libro 1, Aristóteles había notado que la luz no es un proceso o que la luz no es un medio, sino que la luz es un estado del medio, el estado transparente en cuanto transparente, que es una condición de posibilidad para que los colores se hagan potencialmente manifiestos a la vista. Y es de la misma manera que Dios es condición de posibilidad para que nuestro intelecto inferior pueda comprender las esencias y los principios últimos de todas las cosas. Esta analogía también la vamos a ver en Averroes un poco más adelante. Bueno, pero la conclusión fundamental para el caso de Aristóteles es que provee una concepción en gran medida impersonal de la sustancia del pensamiento, en la medida en que no está restringido, qué sé yo, a un grupo de individuos particulares con la habilidad de ejercerlo o a una minoría selecta con ciertas capacidades innatas, sino que el acceso al conocimiento intelectual, que es el conocimiento primero y más elevado, que culmina el proceso del saber, de alguna manera le pertenece a la especie. Y eso yo creo que está bien marcado en el protiéptico, en el fragmento, si no recuerdo, 63b, donde afirma la importancia que tiene la especie humana al ser la única especie privilegiada que tiene acceso a esta, digamos, capacidad no ética, que es una capacidad en tanto tal divina. Digamos que el ser divino, Dios, en Aristóteles consiste en nada más que en pensar. Bueno, con esto de ahorita podemos pasar a Averroes para tratar de establecer un vínculo. Averroes, digamos, profundiza la línea naturalista de Aristóteles en el estudio del alma. 10 minutos, Lucas. ¿Ah? ¿Perdón? 10 minutos. 10 minutos. Ah, ya. Yo ese tiempo me asusté mucho.
Nunca pensé que haya calculado tan mal. Ya. Y bueno, en el Tajafut, al-Tajafut, o la destrucción de la destrucción, ¿cómo se traduce al español? Averroes comparte la idea de que el intelecto es separado, en el sentido de que no tienen dependencia con el cuerpo, ¿sí? Y que por lo tanto, dice, cito, la afirmación de que un hombre conoce no es análoga a la afirmación de que ve. Bueno, Averroes establece por lo menos 1000 veces, una analogía entre el conocimiento de lo inteligible y el conocimiento de la sensación. Pero lo que busca acá hacer notar es que el acto de conocer está escindido, en alguna manera, de la particularidad de la materia, porque la materia es principio individualizador. Y acá parece que lo que busca sostener a Averroes es que el conocimiento intelectual apunta a una dimensión un poco más común, ¿no es cierto? Bueno, con esto a la vista también podemos decir que en el gran comentario Averroes separa la facultad cogitativa, la capacidad dianoviética, diríamos, como en el caso de Aristóteles, del intelecto potencial, y la entiende como una facultad material particular, pasiva, que es generable, es corruptible, incluso tiene un órgano material, o sea, no es separada. Y con esto, lo importante es que tampoco en Averroes hay una sugerencia en identificar estos dos planos epistemológicos que son diametralmente opuestos, digamos, el conocimiento noético y el conocimiento racional. Y Averroes incluso desconecta la realidad del intelecto agente del alma, en la medida en que concibe a esta no solamente como principio vital, en el caso de Aristóteles, sino como principio vital eminentemente de un cuerpo, y por lo tanto sostiene que si se le dice si le dice alma al intelecto, sería solamente de un modo equívoco. Pero lo que busca acá el cordobés es de alguna manera separar al intelecto del alma para garantizar su eternidad. Ese es el propósito de esta separación tan tajante entre alma e intelecto, en la medida en que el intelecto no tiene ninguna vinculación con lo corporal. Ingresando ya con estos antecedentes de lleno al tema del intelecto, Averroes parte de considerar que el intelecto material es único para la especie humana, es uno en número para toda la especie, es inengendrable, incorruptible, eterno y numéricamente uno para la humanidad toda. Es, como decía, un intelecto de especie, y no es que cada individuo tenga un intelecto como la lectura de Tomás de Aquino. Entonces la concepción del intelecto en Averroes incluso radicaliza aún más la concepción aristotélica al secularizar el aspecto teológico y desplegarlo, por decirlo así, en la inmanencia del género humano. De hecho, en el parágrafo 106 del compendio, el comentario del de Ánima, descarta que algo como Dios produzca los inteligibles, al decir que no es necesario para que sostengan en nosotros los inteligibles un motor de su misma naturaleza. Es decir, que sea intelecto, con mayor. En rigor, podríamos decir que Averroes funde la potencia especulativa, antes dependiente del sostén trascendente en Aristóteles, a la realidad de la especie. Bueno, por otro lado, en la cuarta discusión del Tajafut, Averroes plantea la relación entre el conocimiento divino y el conocimiento humano, que es de un orden absolutamente distinto a la relación entre el conocimiento divino y humano en Aristóteles. El hombre, dice, es un ser sensible, compuesto, y en cuanto tal, imperfecto y difiere de Dios, ya que no es por esencia que ejerce la actividad del pensamiento. Aunque aún así, el hecho de que el intelecto esté conjugado a su realidad, digamos, de especie, lo hace ser el más noble de todos los seres sensibles, pero eso no quiere decir que el intelecto sea una actividad esencial, porque yo creo que Averroes piensa que si un ser humano cesa o no llega nunca a desarrollar la capacidad intelectual, no por eso va a dejar de ser un ser humano. En el caso, por ejemplo, de Dios, si Dios cesara o dejara de pensar, evidentemente no sería Dios, porque su esencia misma consiste en pensar. Pero lo que busca hacer acá es claramente marcar de lleno la diferencia ontológica que existe entre un intelecto propiamente humano, imperfecto, corruptible, o sea, en este caso, perdón, intelecto propiamente humano, y un intelecto que le pertenece a un ser que es ontológicamente, ontológicamente determinado a realizar esa función.
Y la diferencia de intelectos que habíamos visto anteriormente, intelecto agente e intelecto potencial en Aristóteles, también la recupera, digamos, Averroes, y la entiende de una manera totalmente distinta. De hecho, cuando comenta el capítulo 5 del libro 3, siguiendo muy de cerca a los grandes comentaristas como Alejandro Ascodicias, se tiene explícitamente que, abro comillas, cita, parece ser que el intelecto es, por un lado, como afirma Alejandro, una disposición despojada de las formas materiales, y por otro lado, una sustancia separada revestida de esta disposición. Esto es, que esta disposición existente en el hombre es una cosa que le acaece a esta sustancia separada por el hecho de su unión con el hombre. Y más adelante incluso se sostiene que por el hecho de que está unido a esta disposición, es un intelecto dispuesto, no un intelecto nada. Y por el hecho de que no está unido a esta disposición, es un intelecto nada. Esto es el intelecto agente mismo, el intelecto nacto. Y el intelecto que está unido a la disposición es un intelecto en potencia. Eso tiene como una ambivalencia, por decirlo así, en tanto la función que cumple. Y de acuerdo con esto, podríamos concluir que Averroes presupone un intelecto, a diferencia de Aristóteles, pero que tiene dos momentos cognitivos distintos. Es el momento que tiene la actividad de la afección, o de la pasión, o de la perseguida, y el momento que tiene la actividad de la acción o de la producción, y que consiste en extraer las formas y despojarlas de la materia para producir los universales o los inteligibles o los conceptos esenciales. Ambos intelectos son momentos distintos en los que atraviesa, digamos, el ser humano a la hora de dar cuenta de la génesis del conocimiento. Son dos estadios explicativos diversos respecto a la comprensión noética de la realidad. Y, 3 de minutos, acuerdo con Lucas. esto, 6 minutos, voy a ir cerrando entonces. La analogía de la luz, que habíamos visto en Aristóteles, también la recupera Averroes, pero con un sentido muy distinto, ya que sostiene que la luz le proporciona a la percepción la entidad por la que los colores se hacen en acto, y esa entidad viene diciendo lo diáfano. De esta misma manera, el agente le da al intelecto material la entidad por la cual éste recibe los inteligibles. Bueno, no quiero leer toda la cita, pero lo más importante es que no concibe la luz como un estado del medio, como habíamos visto en Aristóteles, sino como un proceso. Y en virtud de esto, Averroes desvincula, digamos, al intelecto agente de su operación como condición de posibilidad para el conocimiento intelectual humano, operación que para Aristóteles era fundamental si quería identificar al intelecto agente con Dios, y solo lo ubica como un momento más, ¿sí?, que es culminante del proceso cognitivo entero que comienza en la percepción y finaliza en la producción noética, pero dentro de esa cadena sucesiva de la generación del saber. En cambio, Aristóteles, el sostén, digamos, epistemológico, era externo a esa cadena, por decirlo así, pero fundamentalmente vinculada, en el sentido de que operaba como su condición de posibilidad. Y con esto a la vista, para cerrar, con esto termino, lo juro. ¿Cómo se relaciona el individuo con el intelecto? En el gran comentario sostiene que el intelecto material se une con nosotros no por sí y desde el principio, sino que se une con nosotros por su unión con las formas de con las formas de la imaginación, o con lo que se dice como las intenciones imaginativas. Lo que en palabras de Kocha sería algo así como que la imaginación designa un verdadero operador de individualización, por el cual la separada, única y eterna sustancia del pensamiento se singulariza en cada hombre individual, deviniendo este concreto pensamiento proveído en este hombre particular. Para finalizar, la imaginación, entonces, es el puente que media entre lo universal y lo individual, entre lo común y lo particular, entre la esencia eterna de un intelecto incorruptible y la realidad singular de un individuo sustancialmente perecedero. Bueno, voy a terminar ahí porque tengo un par de párrafos más respecto a la relación entre Averroes y Aristóteles, pero creo que con esto voy a quedar más o menos la línea implícita, digamos. Entonces no quiero quitar más tiempo. Muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Ahora vamos con Mauricio Julián. Una lectura radical de Hegel a la luz de la discusión contemporánea. Cuando quiera, Julián. Muchas gracias, Alex. En esta presentación quisiera atender a lo que en el título, como bien dijo el moderador, denomino una lectura radical de Hegel a la luz de la discusión interpretativa contemporánea. Con radical no me refiero a revolucionaria u otro sentido políticamente relevante,
sino que más bien radical en el sentido de que ella deriva de raíz, ¿no? De forma que me pareció adecuada describir esta discusión interpretativa como una discusión que gira en torno a la cuestión fundamental de qué quiso y qué pretendió y qué hizo Hegel con su sistema especulativo. Un lector asiduo de Hegel podrá compartir conmigo que el término radical es adecuado. Un filósofo como él, cuyo sistema no orbita en torno a la reflexión, sino al desarrollo vivo del concepto, sea lo que sea que eso signifique, donde el pensar especulativo se vuelve el espacio donde las esencialidades de las cosas se determinan, donde la sustancia se vuelve sujeto. Para Hegel no es el sujeto el que determina los predicados de una cosa, sino el concepto mismo de la misma cosa que se da su propia actualidad. En el mismo sentido, no se ve en Hegel un fundamento concreto y determinado. Él rechazó tanto la forma de intuición intelectual de Schelling como la intuición de un infinito como de Schleiermacher. Hegel fue un enemigo de los inicios, como se puede ver en el prefacio de la fenomenología y en las introducciones a la ciencia de la lógica objetiva y subjetiva. Hegel advirtió celosamente al lector siempre que el fundamento, el inicio, era siempre preliminar. Como dirá más adelante en La lógica del concepto, cito, bien es verdad que intuición o ser son lo primero según la naturaleza, o sea, condición para el concepto, pero no por ello son lo incondicionado en y para sí. Es en el concepto donde se asume más bien la realidad de aquellos, y por ende, al mismo tiempo, la apariencia que ellos tenían como algo que tiene realidad y es condicionante. Cierre la cita. En definitiva, el desarrollo de la verdad de la cosa para Hegel adviene con el despliegue inmanente y efectivo de su concepto, con el devenir de su concepto en y para sí, diría uno en la jerga especulativa. Del mismo modo, podemos reconocer a Hegel como un filósofo del pensar radical, en tanto su filosofía puede ser entendida como la reflexión sobre la reflexión, el pensar sobre el pensar mismo, la filosofía que toma a la filosofía como sujeto. Siguiendo la brillante reflexión de Eugen Fink en sus lecciones de la fenomenología del espíritu, el pensar radical es el que no viene acompañado de una radice, de raíz última, sino que gira en círculo para tematizar lo que era precisamente el medio mismo del pensar. Las diferencias en las lecturas de Hegel que se han esbozado en la llamada discusión interpretativa contemporánea son tan profundas como inconmensurables. Como advierte el filósofo Thomas Lewis, cito, es aceptado por todos que Hegel elaboró un gran proyecto que atribuye un rol central al espíritu, entendido a su vez de formas distintas, y que estuvo profundamente influenciado por distintas vertientes del pensamiento moderno. Entre los intérpretes de Hegel, el acuerdo llega hasta acá. En efecto, la lectura tradicional de Hegel, donde se lo toma por un metafísico racionalista o romántico, cuyo objetivo era revitalizar la metafísica precrítica que había quedado desahuciada por Kant, ha sido sometida a revisión por posturas que rearticulan la idea de metafísica tradicional, tanto para revisarla, como veremos, como también para disputarla con lecturas que han pasado a llamarse no tradicionalistas o poskantianas. Durante el desarrollo de este debate interpretativo han surgido distintas categorías que establecen las coordenadas de una amplia gama de lecturas. Tenemos lecturas tradicionalistas, no tradicionalistas, sistemáticas, no sistemáticas, metafísicas y no metafísicas. Esta presentación se enfocará en la pregunta por la metafísica. En algunas lecturas metafísicas y en algunas lecturas, como veremos, que son metafísicas o que reclaman no ser metafísicas. ¿Es la filosofía de Hegel metafísica en el sentido prekantiano o clásico del término? Nuestra elección por la metafísica o por la cuestión metafísica se funda porque la pregunta por la metafísica es la que comúnmente divide a los tradicionalistas de los no tradicionalistas. En primer lugar, tenemos en las lecturas tradicionalistas de autores como Charles Taylor o Richard Kroner, cuyas aproximaciones sostienen que Hegel revitalizaría por medio de su concepto de espíritu una versión revisada del concepto espinosista de sustancia. Por ejemplo, para Taylor, el espíritu absoluto hegeliano es una mente o entidad supraindividual que postula el mundo como su otro, un espíritu cósmico que se particulariza en los sujetos y se despliega con y a través de ellos, realizándose en la historia y obrar humanos. Es dable conceder que esta clase de interpretaciones da sentido a pasajes como la enigmática declaración de Hegel en el prefacio de la fenomenología, donde anuncia que lo verdadero, cito,
se aprehende y se expresa no como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Consecuentemente, en línea con esta lectura, Hegel sería el último de los metafísicos racionalistas luchando hasta el final contra el proyecto trascendental de Kant, buscando revitalizar la vieja tradición de Leibniz y Spinoza. El clásico antecedente exegético que se enarbola en favor de esta lectura es la vinculación entre el objeto de la filosofía con el objeto de la religión, que se da o se deja ver en las lecciones de filosofía de la religión que impartiera Hegel en la Universidad de Berlín. Por ejemplo, en la lección de 1827, Hegel afirma, cito, la filosofía no se explicita a sí misma, sino en cuanto explicita a la religión. Y en cuanto se explicita a sí misma, explicita a la religión. Y así, religión y filosofía coinciden en lo mismo, comparten su objeto. De modo que esta sustancia sujeto, que Hegel denominaría espíritu absoluto, no sería otro que Dios, un Dios moderno, que duda cabe, reelaborado especulativamente como fuente y orden de la razón misma. Dentro de estas lecturas que hemos denominado tradicionalistas, según el uso habitual de la literatura, han surgido variantes que podríamos denominar metafísicas revisadas. Ellas descartan la idea de que Hegel se haya referido a una entidad o espíritu supraindividual, sino que más bien postularía una especie de fundamento ontológico definitivo de todo el universo, una suerte de base o estructura fundamental de toda la realidad, bajo formas paradigmáticas de un monismo o lo que sería un monismo racionalista. Dentro de los exponentes más conocidos de esta vertiente se encuentra Friedrich Weiser, Horstmann y Dieter Henrich. El núcleo de esta tesis se puede apreciar en la notable obra de Weiser sobre Hegel. Afirma Weiser, y cito, el concepto hegeliano de idealismo objetivo y su concepto aristotélico de idea muestra que él no la limita a la dimensión de la subjetividad, como si ésta fuera contenido o intención de una conciencia. En varios pasajes de sus lecciones de historia universal, nos dice Weiser, Hegel se esfuerza por recalcar que la razón que gobierna el mundo no debe ser entendida para significar un sujeto autoconsciente o espíritu. El propósito que gobierna el mundo es solamente su estructura o forma inherente y que no implica necesariamente la intención de un agente. Cierre o termino la cita. Con esta lectura, Weiser desarrolla una interpretación que intenta refutar o lo que vendría siendo una tercera posición, que son las llamadas lecturas no metafísicas o no tradicionalistas, o como Pinkart señala, postkantianas. Las críticas de la lectura tradicional, tanto la clásica como la revisada, intentan responder en el fondo a estas interpretaciones postkantianas que rechazan la idea de que Hegel realizara una defensa y mediante ello una revitalización de la metafísica tradicional. Por el contrario, para estos autores no tradicionalistas, Hegel estaría desarrollando y realizando el proyecto crítico de Kant, mediante el despliegue inmanente de las categorías del entendimiento, de forma tal que en el idealismo absoluto hegeliano los conceptos especulativos serían determinaciones categoriales, formas que reemplazan y disuelven la estructura dual rígida del idealismo trascendental. Como es bien sabido, Hegel, junto con los otros idealistas alemanes, Fichte y Schelling, fue escéptico de la distinción rígida entre concepto e intuición establecida por Kant en la crítica de la razón pura. Para solucionar este dualismo, Hegel planteó como solución un método basado en el desarrollo especulativo del concepto. Los momentos del método, las determinaciones deducidas por su necesidad inmanente, orientan los modos bajo los cuales podemos determinar las formas y fuentes de legitimidad y autoridad de los distintos modos de cognición. Espíritu, en esta lectura postkantiana, no es sujeto suprasensible ni estructura, sino un modo determinado de la relación entre agentes, una forma determinada de cognición. La fenomenología del espíritu, por ejemplo, no se trataría del despliegue inmanente de un espíritu absoluto suprasensible, ni de la expresión de un monismo racionalista que fundara la estructura básica de todo el universo, ni tampoco, sino del desarrollo inestable y contradictorio de los distintos modos de cognición entre un sujeto y el objeto. La fenomenología desarrollaría las formas bajo las cuales el sujeto establece las condiciones a priorísticas de validez normativa, es decir, validez sobre lo que el sujeto toma como cierto para sí y para la cosa en sí. 10 minutos. Como las contradicciones internas de estos modos de pensamiento que van dando paso a nuevas formas de cognición. Tal como para Kant, las categorías o conceptos
puros determinaban a priori los modos de experiencia posible de los objetos, los términos especulativos usados por Hegel son formas determinadas de cognición que mientan una forma determinada en la que el sujeto establece a priorísticamente estas condiciones de validez. Las tesis no tradicionales se sostienen en la idea de que Hegel fue fuertemente influenciado por el concepto kantiano de unidad sintética de la apercepción, forma bajo la cual Kant intentó, sin éxito ciertamente, justificar la unidad de las facultades del entendimiento y la sensibilidad. Lo importante de la unidad sintética de la apercepción es que con ella Kant podía desarrollar una unidad entre las facultades de la sensibilidad y el entendimiento. El idealismo alemán puede entenderse como la tradición que vio como insuficiente esa solución e intentó resolverla. Hegel entonces busca disolver el límite epistemológico entre fenómeno y cosa en sí, postulados por el idealismo crítico de Kant. Cuesta catalogar en algún sentido y en una sola idea toda la amplia gama y variedad de lecturas postkantianas, muchas de ellas contradictorias entre sí. Con todo, podemos ver entre los exponentes de estas líneas interpretativas a Robert Brandom, Terry Pinkard y por supuesto a Robert Pippin. Como quiero abordar esta discusión a la luz de los textos de Hegel y Kant, en el tiempo que me queda quisiera recorrer algunos pasajes que arrojan luces y que orientan esta discusión. Ahora bien, para determinar en qué medida Hegel elaboró algún tipo de metafísica y si esta metafísica es en efecto una revitalización de la noción clásica, es importante establecer qué entendió Kant por metafísica. En términos generales, podemos decir que Kant importó en la arquitectónica de la primera crítica la clasificación wolffiana de metafísica general, entendida como una ontología general de las cosas, y metafísica especial, entendida como aquella parte de la metafísica que se ocupaba de sus objetos propios, Dios, el alma, el mundo, etc. A su vez, afirmó que la metafísica suponía una especie de conocimiento dado, adquirido como una suerte de disposición natural, lo que Kant denominó metafísica natural. Y por último, podemos observar en algunos pasajes que Kant habla de metafísica como un, cito, conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado que se levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, como el modo en que la razón misma resulta ser discípula de sí. Kant, hay que aclarar, jamás declaró haber superado la metafísica, sino que su objeto, más bien su objeto no era refutarla, sino que refutarla definitivamente, sino someterla al examen de la razón misma, superando el dogmatismo, el avance proposicional puramente acertótico. Por otros lados, si nos detenemos en la analítica trascendental de la primera crítica, podemos observar que Kant niega que los principios de la lógica general o incluso su propia lógica trascendental, los conceptos puros del entendimiento, las categorías, puedan por sí solos contener saber de los objetos. Para Kant, el entendimiento cumplía una función puramente regulativa, ordenadora del material dado por la intuición. Ahora bien, y esto es importante, la determinación del principio regulativo de la razón por Kant no significa que la lógica fuera para él la determinación formal de validez de un razonamiento discursivo, o no solo eso. Sería un error creer que Kant entendió la lógica como un modo de dar validez formal a enunciados o proposiciones. Para él, las condiciones a priori de la experiencia posible en general, son a la vez condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia. Y como sabemos, las condiciones a priori en general incluyen a las categorías del entendimiento. De forma que en Kant se puede ver el modo en que la forma lógica puede ser de hecho forma de la aprehensión y a la vez parte del contenido aprendido. Con todo, como Kant siempre distinguió entre la experiencia de los objetos y los objetos en sí, siempre mantuvo el mundo de lo en sí más allá de la posibilidad de la experiencia, un mundo que trasciende a la facultad cognitiva del sujeto en el que las cosas están dadas. La inobservancia de Kant que nos interesa, porque por cierto interesó a Hegel, se traduce en que esta pretensión del mundo en sí, bajo el cual la razón no tiene ningún rol y respecto del cual no cabe posibilidad alguna de penetrar, con éxito, constituye una figura metafísica en el sentido de que ella ignora el hecho de que como una categoría puramente negativa, se encuentra determinada y como tal sujeta a las reglas lógicas. La ciencia del pensar puro lógico tiene por objeto no solo lo pensado, sino también las reglas del pensar, de forma que, como señala Hegel al comienzo de la ciencia de la lógica objetiva, cito, la lógica no puede presuponer ninguna de las formas de la reflexión, reglas o leyes del pensar,
pues ellas constituyen una parte de su contenido y tienen primero que ser fundamentalmente en el interior. Es decir, deben ser deducidas por su necesidad, por la necesidad del concepto. En este pasaje ser, como ser fundamentalmente en el interior, en este pasaje ser se refiere a llegar a ser, es decir, a constituirse como un momento del concepto. Como es posible intuir, hay ciertas nociones de lo metafísico en Kant que no serían en absoluto defendidas por Hegel. Hegel era bien consciente de la inadecuación de la metafísica tradicional como forma de la ciencia filosófica. En su enciclopedia de las ciencias filosóficas, donde comienza con 3 formas o posicionamientos del pensamiento respecto a la objetividad, siendo el primero de ellos, para quien le interese el parágrafo 26 al 36, el correspondiente a la forma del pensamiento de la metafísica tradicional. ¿Qué nos dice Hegel de esta forma de cognición? Nos dice, bueno, es el proceder ingenuo que sin tener aún conciencia de la oposición del pensar dentro de sí y frente a sí, incluye la creencia en que mediante la reflexión conoce la verdad, o sea, que ha sido llevado ante la conciencia lo que los objetos son verdaderamente. Y con esta fe, insiste Hegel, el pensamiento se dirige directamente a los objetos. Es decir, para Hegel, la metafísica tradicional es un acercamiento ingenuo, sostenido por la seguridad que solo mediante la reflexión podía aprenderse la esencia de las cosas. Con todo, igualmente podemos ver otros pasajes en los que se deja ver un dejo de nostalgia de Hegel respecto de la metafísica clásica. En la misma ciencia de la lógica, de hecho, Hegel afirma que la metafísica tradicional tenía un concepto más amplio, más alto del pensar, que el que se ha hecho corriente. 3 minutos, ok, que se ha hecho corriente y usual en la época moderna. De forma que constituyen toda esta serie de afirmaciones una declaración por la revitalización de la metafísica. La conclusión es que no. Sin perjuicio de que autores como Weiser señalan y aclaran que de hecho Hegel no sería este tipo de metafísico tradicional, insisten en la idea de que por medio de la predicación que se deja ver en el razonamiento lógico de Hegel, aparecería lo universal como emergente de la estructura del ser particular, del ser determinado, del estar, de los seres que son. Quisiera finalmente contraponer a estas tesis metafísicas revisadas, metafísicas tradicionales y metafísicas revisadas, las que mediante el proceso de esta investigación ha llegado a ser para mí la lectura más adecuada de Hegel, que sería una lectura no tradicional o, en algún sentido, no metafísica. Por cierto, todo lo que he dicho es objeto de disputa y por lo tanto no he podido hacer matices que en otro espacio serían necesarios. Pero solo para aclarar el punto de Pippin respecto de las tesis de Weiser o las tesis de la metafísica revisada. Para Pippin, la lógica especulativa es metafísica en el sentido de que ella incluye las reglas mismas que la constituyen. No tiene un fundamento heterónomo, sino que la lógica postula sus propias reglas de validez, de forma tal que ella no predica un ser del mundo, sino formas variadas y complejas de cognición. Lo que hay, dice Pippin, debe ser determinado y sus determinaciones no son más que sus predicados, cuyo contenido especulativo depende de su papel en los posibles juicios o predicamentos sobre ellos. Siguiendo esta idea con Kant, podría decirse que cuando Kant llama a la lógica la ciencia de las reglas del entendimiento en general, también quiso establecer lo que constituye como posibilidad del pensamiento como tal, y no lo que, en tanto seres humanos, podríamos hacer sentido de, o las reglas que habríamos de seguir, sino aquello que son constitutivamente los pensamientos. Quiero cerrar con un ejemplo que para mí fue pivotal en entender la tesis de Pippin. Esta es lo que yo llamo la tesis del lobo, que se deja ver en la lectura de Pippin en la ciencia de la lógica. Dice Pippin, con la idea del lobo, un lobo no es simplemente en sí un lobo, sino que en algún grado u otro una mejor o peor ejemplificación de tal concepto para sí. En una versión más aristotélica, el ser orgánico está en camino a su realización total o madura, o bien en camino a volverse una versión más débil de esa misma realización por el paso del tiempo. El punto principal, entonces, es que el objeto o un objeto no es solamente lo que es, sino que él es también para su concepto y por tanto para sí mismo. Un lobo
realmente existente, particular, respecto del cual podamos hacer una serie de afirmaciones empíricas, no nos dirá lo que efectivamente es un lobo. Este último, lo que efectivamente es o será un lobo, envuelve el ser verdadero en y para sí, y por lo tanto la realización de la lobosidad. Y solo para cerrar en el fondo, también quiero citar un pasaje de Hegel en la enciclopedia que yo creo que es un antecedente exegético fuerte en favor de la tesis de Pippin, donde nos dice Hegel: la filosofía no solo ha de concordar con la experiencia de la naturaleza, sino que el origen y formación de la ciencia filosófica tiene a la física empírica como supuesto y condición. A lo largo de la filosofía hay que ofrecer el objeto según su, nótese, determinación conceptual. Hay que dar nombre, además, al fenómeno empírico que le corresponde y hay que mostrar cómo éste se corresponde de hecho con aquella determinación conceptual. Es decir, las formas especulativas de la ciencia lógica serían, a mi entender, siguiendo a Pippin en su lectura de Hegel, formas categoriales de entender a los objetos, formas categoriales de entender la determinación de los objetos, y no un universal como estructura fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, por tu presentación. Ahora vamos con Jonathan Uval, con su ponencia La virtualidad como sustrato fenoménico en la filosofía kantiana. Cuando tú quieras, John. Tiene apagado el micrófono. Ahora sí, disculpa, te estaba pidiendo si me podían dar permiso para poder compartir pantalla. Sí. Listo, ahora puedes compartir pantalla. Gracias, gracias. Ok. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por permitirme ser partícipe de este 6º Congreso de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Mi ponencia trata sobre, tengo por objeto indagar acerca de la posibilidad de establecer la virtualidad como un sustrato fenoménico dentro de la filosofía kantiana, con motivo del auge y del crecimiento de la virtualidad y el mundo digital. A saber, a partir de la concepción de fenómeno y noúmeno, como asimismo también de la doctrina filosófica del criticismo. En este sentido, tomando la filosofía kantiana como ilustre, ¿es posible hablar de que la virtualidad, como asimismo todo objeto virtual, tenga un sustrato fenoménico? Es decir, ¿puede lo virtual ser un objeto empírico e intuitivo en sí mismo, con ocasión de ser aprendido por parte del sujeto cognoscente? Y para ahondar más en esta idea, ¿es este verídico y cierto? Lo anterior, en tanto, resultaría problemático la incidencia de la virtualidad en el plano de la realidad, dado que tendríamos elementos digitalizados o ficticios teniendo presencia en el espacio fáctico que nos contiene. Antes de todo, es necesario mencionar que todo tipo de fenómeno debe ser superpuesta dentro del marco del espacio-tiempo. Es decir, para que se genere la participación y situación de los fenómenos es menester establecer primariamente los elementos de espacio y tiempo. Kant establece que espacio y tiempo son intuiciones puras a priori, es decir, se establecen de forma anterior a cualquier tipo de intuición sensible o fenómeno. Prescinden de lo empírico, no obstante que dentro del marco del espacio-tiempo ocurran fenómenos empíricos. Así, espacio y tiempo son el marco del cual todo lo fenoménico tiene cabida. En efecto, los fenómenos virtuales se plasman en un aquí y una ahora, en un terreno concreto de manifestación en un determinado periodo de tiempo, de manera que el sujeto cognoscente puede aproximarse a él por medio de la intuición pura y aprenderlo. Ahora bien, retomando la idea anterior, ¿por qué sería esto problemático? Lo anterior, en razón a que los fenómenos otorgados por la virtualidad y la digitalización de objetos no son realmente dados ahí en sentido estricto, sin perjuicio de que están dados ahí frente a nosotros y que son capaces de ser percibidos por medio de la intuición y la sensibilidad del sujeto cognoscente.
En efecto, pareciera que no entregaría mayores conflictos, puesto que tendríamos la presencia de un objeto y un sujeto. Pero la complejidad estaría dada por el objeto mismo, el fenómeno, puesto que, al corresponderse dentro de la constitución de la virtualidad, el objeto mismo que se busca establecer no está entregado ahí mismo como un dado ahora en sentido estricto. Es decir, el objeto en esencia no está ahí, sino en apariencia. He aquí la doble constitución fenoménica del objeto virtual. Por un lado tenemos su esencia virtual y por otro lado la esencia del objeto mismo representado. Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que el objeto fenoménico virtual sí está dado ahí, en virtud de la posibilidad de aprehensión por parte de la conciencia misma del sujeto, es decir, su intención. Y esta, inherentemente, se constituye como un objeto en sí al manifestarse como un fenómeno externo al sujeto cognoscente. Así, convergen el objeto dado y el sujeto mismo que conoce. De esta manera, sí es posible hablar de una fenomenología proveniente de la virtualidad y que el sujeto mismo es posible de conocer y aprender por medio de la intuición y la conciencia. Sin embargo, puede añadirse a esta consideración de ideas que el fenómeno mismo de la virtualidad no estaría dado ahí, dado que el objeto el cual se buscaría representar en esencia no es el mismo, es decir, habría una disyunción del objeto en sí mismo con el objeto virtual. Y en este sentido, es posible decir que no estaría dado ahí bajo las consideraciones filosóficas kantianas. La resolución de la problemática en términos kantianos respecto a la virtualidad recae en que no debería considerarse la virtualidad y el objeto virtual representado como una manifestación del objeto en sí mismo representado, es decir, como una proyección virtual de este, otorgándole el carácter de no estar ahí presente, en virtud de que el objeto mismo no es el que está dado ahí, sino en entender que el objeto virtual representado es el objeto en sí mismo, y que no constituye una manifestación proyectada del objeto en sí mismo real y fáctico, sino que por más que el objeto virtual representado se asemeje a este o intente reproducirlo a cabalidad, nunca será el objeto mismo. Ello porque no se constituye como el eidos, que Husserl denominaría, original del objeto que se busca representar. No es el objeto. De esta manera, acentuar el foco del objeto virtual representado como el objeto mismo y que por más que se establezca como la representación o la imitación de algo, este ya es el objeto en sí mismo. De esta manera, el problema kantiano del objeto de la virtualidad se haría fin al considerar el mismo fenómeno virtual representado como el objeto capaz de ser intuido por parte del sujeto cognoscente, en virtud de la convergencia de la razón, ¿no es cierto?, y el carácter inteligible, para efectos de otorgarle un sustrato real y verídico de existir. En efecto, tendríamos tres elementos de análisis que salen manifestados aquí en la diapositiva. El fenómeno virtual, que es este. Luego vamos a tener el objeto virtual representado y vamos a tener el objeto en sí mismo. En este punto, se vuelve menester esclarecer la particularidad de la virtualidad, es decir, lograr establecer cuál es su eidos en términos husserlianos. La esencia que permite que los fenómenos sean pertenecientes a la naturaleza virtual. En este punto, puede que tengamos algunos alcances con el concepto de noúmeno que Kant describiría, pero para efectos de esta ponencia y a lo que respecta al tiempo, no es posible ahondar. Así, el eidos o la esencia de la virtualidad sería lo que se nos es dado como real, manteniendo una calidad intrínseca de aparente, de no real. En efecto, contiene una existencia espacio-temporal dada ahí, puede ser percibida e intuida por medio de los sentidos, pero aquello sería estrictamente más una apariencia de donación que un objeto propiamente tal dado. Es decir, la virtualidad buscaría imitar la donación de un objeto real.
objeto real que mantendría su propia esencia, ¿no es cierto?, o eidos en cuanto tal, de una forma aparente, otorgándole una donación y existencia en el plano espacio-temporal, convirtiéndolo como una cuasi donación real. Aquí reside la particularidad de la virtualidad, acometer un fenómeno aparente como real en virtud de la constitución del eidos del objeto real. No obstante, la virtualidad no podrá nunca constituir el eidos original del objeto real en el fenómeno virtual, en virtud que el objeto dado no es el objeto real en sí mismo, sino que inherentemente al plasmar un fenómeno virtual, este constituirá su propia esencia, el eidos virtual. En efecto, se ha evidenciado una doble constitución fenomenológica. Por un lado, en tanto el fenómeno virtual se constituye como un eidos real, en tanto el objeto virtual está dado como capaz de ser aprendido e intuido por el sujeto cognoscente como manifiestamente dado ante él. Así, en este sentido, el fenómeno virtual es real en cuanto cumplió la función y naturaleza de su eidos, dar como real algo aparente. Por otro lado, en tanto el fenómeno del objeto real no se constituye con un eidos real, en tanto el objeto manifestado no es el objeto real al cual se suscribe su eidos. Es decir, el eidos del objeto que se busca aparentar no es tal, porque no es el objeto mismo el manifestado fenoménicamente, sino su apariencia, de forma tal que no puede constituir y plasmar su eidos para ser aprendido por parte del sujeto cognoscente en virtud de la intuición. A este respecto, nos considera realizar una pregunta. ¿Puede la virtualidad no representar un objeto real? Es decir, formar un objeto dado plenamente en la virtualidad con prescindencia de lo real. Esto, ya que lo dicho hasta aquí ha sido remitido en tanto la fenomenología de la virtualidad se haya encuadrado en la representación del espectro fenoménico de lo real y fáctico. 10 minutos. Porque bien puede suceder que la virtualidad cree un objeto enteramente virtual, es decir, que procure un fenómeno virtual sin mediar una representación de un objeto real, sino absolutamente creado. En este sentido, la virtualidad no poseería esta dualidad de naturaleza y constitución en los términos expuestos hasta ahora, sino más bien poseería un eidos virtual, que en ese sentido sí mantenemos lo que he señalado, ¿no es cierto?, los mismos términos, y poseería un eidos virtual real. Es decir, aquí el objeto fue creado y tuvo génesis en la virtualidad, de manera que su ser, en general, fue dado aquí en principio. Por ejemplo, un personaje animado. Aquí la virtualidad posee la capacidad tanto de imitar o simular la realidad, como también de crear nuevos objetos fenoménicos virtuales que, si bien son nuevos y no hallándose comprendidos en la facticidad del mundo real, permanecerían en el mundo virtual. Así, tanto la actividad de imitar o simular la realidad, como también aquella actividad que busca generar nuevos objetos fenoménicos de carácter virtual, dependerán de la intencionalidad. Bajo el concepto de intencionalidad, busco referirme a los términos de Husserl como un remitirse a algo, como un dirigirse hacia un objeto, y no en un sentido ordinario de intencionalidad como la idea que se tiene de lo que se pretende conseguir con cierta acción o pensamiento. Entonces, con el principio de la intencionalidad, es decir, si tuvo como fin el generar un objeto virtual representando la realidad de un objeto real, o bien tuvo como fin el generar un objeto virtual prescindiendo totalmente la representación de un objeto real. Por consecuencia, es posible hablar propiamente de un objeto virtual como real en un doble sentido. A saber, tanto como objeto virtual fenomenológicamente, es decir, el aparataje que produce el fenómeno virtual digital, es real en tanto puede ser aprendido por medio de la intuición y la sensibilidad del sujeto cognoscente, como un dado ahí frente a nosotros. En tanto, el objeto real virtual es real, dado que el objeto virtual generado está dado plenamente por la virtualidad y la digitalización.
Es decir, nunca tuvo por motivo un objeto real, no quiso representar un objeto real del mundo fáctico, sino que se marcó solo en una creación propia del mundo virtual y digitalizador. Ahora bien, es prístino esclarecer en este punto que no puede hablarse de un objeto representado, ¿cierto? Como lo hemos señalado con anterioridad, a razón de la estructura del objeto virtual cuando busca representar un objeto real fáctico en la realidad, puesto que nunca se tuvo por objetivo representar un objeto real fáctico como tal, es decir, al objeto en sí mismo. Por ejemplo, pensemos en una caricatura. Para efectos de esto se me ocurrió añadir la caricatura de Bob Esponja. Cuando pensamos en él, en Bob Esponja, no pensamos en una esponja propiamente tal, como una esponja en sí misma, y no en una completa esencia distinta a la de una esponja. En efecto, pensamos en Bob Esponja como un objeto virtual y digitalizado, poseedor de una esencia completamente distinta a la de una esponja propiamente tal. Es decir, como un poseedor de un eidos o esencia propia y singular característico de este. De esta manera, se logra evidenciar la constitución de una esencia virtual real, un eidos virtual totalmente originario. No obstante lo anterior, de todas luces claro evidenciar que la caricatura de Bob Esponja no es totalmente ajena a la realidad fáctica en la que vivimos, puesto que Bob Esponja contempla ciertas incidencias de lo fáctico en sí, como por ejemplo lo sería la forma corporal que estaría dado por el objeto real fáctico, en este caso sería la esponja. Sin embargo, aquello no significa que se busque representar a la esponja en sí misma, sino que solo se han tenido en consideración ciertos elementos de lo real fáctico en sí para efectos de generar la caricatura de Bob Esponja. Pero, como ya hemos señalado, se constituye una total, independiente y nueva esencia. El eidos o esencia virtual de Bob Esponja. Aquí poseemos un nuevo objeto virtual que fue dado originariamente sin mediar representación alguna de otro objeto, y en virtud de aquello es que se considera como un objeto virtual real, dada la inmanencia de la creación original de esta singularidad de eidos. En el mismo sentido, pensemos ahora en un capítulo cualquiera de la misma caricatura de Bob Esponja. Al ver ante este, podemos observar fácilmente la presencia de un árbol o una palmera en la escena. Así, inmediatamente nos percatamos que se buscó representar una palmera o un árbol en el capítulo animado, según correspondiese. ¿Pero por qué? Pues porque se buscó representar el objeto real fáctico del árbol o la palmera, es decir, imitar la esencia o el eidos en ese capítulo animado. Se quería plasmar la esencia de este árbol o palmera virtualmente. Hubo una intencionalidad manifiesta en este punto. En virtud de aquello es que decimos que como eidos o esencia virtual no es real, puesto que se buscaba representar o constituir un eidos o esencia de otro objeto. Aquí no hubo una esencia real, protagonista o originaria, como sucedería con la caricatura de Bob Esponja, que permitiera ser considerado como virtualmente real. Finalmente, me gustaría realizar un paralelo entre lo que es la imaginación y la virtualidad, dado que ambos comparten similitudes muy particulares. Así, en la imaginación uno tiene la posibilidad de recrear las situaciones y objetos más diversos y aleatorios posibles. Todo lo que sucede dentro de los patrones de la imaginación es irreal. 3 minutos. En el sentido que no constituyen hechos fácticos del mundo, exceptuando el imaginario y la actividad misma de imaginar. En efecto, en la imaginación no puede ser posible traer los elementos y experiencias ahí generadas al mundo objetivo y fáctico. Este permanecería en este espíritu imaginativo. En términos que Lambert Wissing lo expondría en su texto Virtual Reality, The Assimilation of the Image, the Imagination, este comenta, la cita del texto original está en inglés, yo me tomé el atrevimiento de, para efectos de esta ponencia, realizarla en español.
Y resultaría de esta manera. La forma en que la imaginación es dada es completamente diferente. Cuando nosotros imaginamos algo en nuestra imaginación, nosotros somos conscientes de algo que no está ahí como presente, dejando de lado los casos patológicos. La imaginación sitúa su objeto como una nada, citando Sakta. Y en el mismo sentido, Sakta diría, toda conciencia sitúa un objeto, pero cada uno a su propia manera. Sin duda que los objetos imaginados no se constituyen como hechos físicos en el mundo real, sino que se mantienen como presentes en la imaginación. Pero presentes no en un sentido como hay dados, sino en un sentido temporal de un ahora. Si bien es cierto que se da en un espacio, este es un espacio distinto al espacio real, sino un imaginativo, un espacio donde ocurre la actividad imaginativa. Así, los objetos se posarían ante la nada, en el sentido que no estarían dados en el mundo fáctico y real. Sin duda que la imaginación es toda una modificación de la actividad experimental que pueda tomar lugar en un sujeto, que le permite modificar todos los objetos como su voluntad lo permita. No obstante, la imaginación, como la virtualidad, tendrían esta barrera de límite que yo habría señalado en otro apartado, que es el límite del conocimiento humano. Los objetos de la imaginación y el mundo virtual siempre tendrán incidencias del mundo fáctico y real, en virtud que no puede desentenderse de ellos al momento de imaginar. Si bien puede modificarlos o agregar ciertas cualidades o escenarios, siempre estarán estas características de los objetos fácticos del mundo real en ellos. En consiguiente, el mundo virtual se movería entre estos dos puntos. Entre objetos percibidos por medio de la intuición, esto es porque es posible intuir y aprender el objeto virtual en sí, y entre el objeto de la imaginación, a saber, que el objeto dado ahí no estaría dado realmente en un sentido fáctico, sino solo imaginativo. La virtualidad, a este punto, sería una especie de imaginación externalizada. Los elementos y objetos virtuales pueden ser creados libremente por medios digitales y tecnológicos, tal cual la imaginación podría generar elementos y objetos mediante la actividad imaginativa. Así, por ejemplo, podemos generar un perro en el plano virtual para luego dar paso a ciertas cualidades equinas y finalmente transformarlo en otras especies con otras características en otros distintos planos. Muchas gracias por la oportunidad de hacerme partícipe de este congreso. Muchas gracias también a los participantes y a los expositores, los ponencistas. Muchas gracias a ti también por esta tremenda presentación. Ahora vamos a hacer espacio de las preguntas. Son 20 minutos y pueden hacerlas, bueno, yendo a participantes y apretar los 3 puntitos y se les va a dar la palabra para que puedan hablar. Esto no excluye también que los ponencistas también pueden hacer preguntas. Alex, yo quería hacer una pregunta. Dime. Perdona. Quería hacer una pregunta a John Uval, agradeciendo su ponencia, por cierto. Mi duda es cuando mencionas la idea de que la virtualidad puede bien simular o crear objetos, y entiendo que para esa estructura de representaciones está usando a Kant junto con otros. ¿En qué medida o qué rol ocuparía la intuición en ese caso? Porque Kant tiene esta idea, ¿no?, de que la materialidad del contenido ordenado en la razón es una materialidad dada por la facultad de la sensibilidad como facultad receptiva. Entonces, ¿en qué medida la creación de nuevos objetos por la virtualidad superaría o organizaría este esquema de la facultad sensible en Kant de forma que ese objeto pueda ser definitivamente creado con cierto contenido determinado? No me queda 100% claro si la tesis es una traducción exegética de los textos de Kant o Kant en el fondo opera como una forma en que estas representaciones se ordenan, pero creo que eso puede ser aclarado con la respuesta. Eso, Alex. Gracias.
Sí, muchas gracias, Mauricio. También muy agradecido por tu ponencia. Sí, yo lo que manifestaba en la diapositiva y también en el texto es que hay que separar bien el elemento al cual uno está adscribiendo en cuanto a la intuición, ¿no es cierto? En cuanto a la sensibilidad de este sujeto cognoscente. Porque es cierto lo que tú señalas, para efectos de que el sujeto cognoscente pueda aprender el objeto, es necesario de este elemento base, ¿no? Que sería la intuición, que sería el objeto empírico en sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la virtualidad? Es que la virtualidad, si bien tiene una característica que es muy permeable, ¿no es cierto? Permeable en el sentido de que permite la modificación de la estructura del objeto, que lo hace muy laxo, siempre va a mantener una esencia. Y esta es la esencia que yo la que estaba manifestando, que es la esencia de o este eidos virtual, ¿no es cierto? Es este objeto fenoménico virtual. Lo que yo quería, estoy tratando de pensar cómo lo esclarezco esto, y es pensándolo, por ejemplo, con un holograma. Ok, un holograma sería un objeto virtual, ¿no? El holograma busca representar otro objeto, ¿no? Un tigre, por ejemplo. Veríamos en el holograma al tigre, que sería la representación de este objeto real, pero también entenderíamos que el holograma se convierte en un objeto en sí. El holograma puede ser percibido, puede ser intuido por parte del sujeto, ¿no es cierto? Porque tú puedes ver como esa dimensión digitalizadora, ¿no es cierto? Que busca, que posibilita la acción de la representación del objeto. Entonces, en ese sentido, siempre va a permanecer ese objeto virtual al cual el individuo puede intuir. Ahora va a generar problemas, ¿no es cierto?, en cuanto al objeto que se está representando. Ese objeto que se está representando puede tener las dificultades de que puede estar permeado, ¿no es cierto?, por otras cualidades que bien chocarían con el conocimiento que tendría el sujeto cognoscente en tanto el espacio fáctico y real. Pero eso se podría pasar fácilmente esa barrera en cuanto puedan tener en juego las categorías kantianas, ¿no es cierto? Este entendimiento acerca de cuál es el sujeto que estamos viendo. Porque sin duda de que la virtualidad es un nuevo escenario en el que se están generando nuevos elementos, nuevos objetos. A lo mejor en su momento Kant no pudo haber pensado este escenario en cuanto a la virtualidad, ¿no es cierto? Porque bastaba solamente el espacio fáctico y objetivo en el que estamos todos inmersos, pero el plano, este espacio de la virtualidad viene a enmarcar nuevos objetos. Ahora, esto yo, por temas de tiempo, no logré exponer otros temas, otros apartados, que yo los manifiesto, que es, por ejemplo, el tema de la trascendencia, porque ahí sí tendría mayor incidencia el tema del objeto virtual, en cuanto logra trascender, ¿no es cierto?, a este plano objetivo, a este espacio objetivo, porque el espacio virtual siempre va a estar supeditado a este espacio objetivo, ¿no es cierto? Siempre va a estar enmarcado. No se puede entender que el espacio virtual está separado o paralelamente a este objeto fáctico, o sea, a este espacio fáctico, sino que está contenido dentro, ¿cierto? No puede acaecer el espacio virtual sin el espacio fáctico. Espero haber respondido. Disculpe haberme tomado tanto tiempo. Disculpe. ¿Alguna otra duda? Que por motivos de que la próxima mesa viene quedan 9 minutos. Esteban Sepúlveda tiene una duda. Hola, sí, quería hacerle una pregunta a Mauricio. O sea, me gustó mucho tu presentación, pero yo creo que es verdad lo que tú dijiste. Si nos vamos a los detalles, quizás podemos estar en desacuerdo. Así que quería precisar un pequeño punto al final de tu presentación que no me quedó muy claro. Tú cerraste con un contraste entre
formas categoriales y conceptos universales fundamentales. Y me gustaría saber bien qué entiendes por cada una de esas formas. Gracias, Esteban. Me alegra mucho que te haya gustado la presentación. Yendo al hueso de tu pregunta, en el fondo el punto está, si uno, por ejemplo, toma las tesis de Pippin y de Weiser, puede ver varias similitudes. O sea, la idea de que la predicación de Hegel importa ciertas formas de determinación de la cosa en su concepto, en fin. La distancia entre los dos está en que para Pippin, los conceptos especulativos, la ciencia lógica como ciencia del pensar puro, no está, no deja ver una estructura inmanente a la realidad, por decirlo así en términos kantianos, de la realidad en sí misma. Lo que Weiser diría que sí. Weiser diría que por medio del pensamiento especulativo nosotros podemos aprender un universal que opera como estructura fundamental de todo el universo, ¿no? Y en ese sentido es un fundamental universal en sí mismo, ¿ya? En cambio, para Pippin, estas formas especulativas son categoriales en el sentido de que ellas son conceptos necesarios para la determinación del objeto, pero no del objeto en sí. En ese sentido, se ha dicho que esta lectura es kantiana o postkantiana, ¿no? Entendida, como había comentado, de que Hegel lo que hace es realizar las categorías priorísticas de Kant por medio de la ciencia lógica, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de predicados universales o fundamentales para mentar, por ejemplo, a lo que refiere Weiser, o las lecturas metafísicas, versus lo que en las lecturas postkantianas sería a priórico o categorial, lo que quiero mentar es precisamente la distancia que hay entre una tesis que afirma que la razón, el pensamiento especulativo, es el establecimiento de las categorías lógicas necesarias para la determinación de los objetos, y por otro lado, aquella que presupone que en eso que determina se encuentra un universal que en sí, es decir, sin la actividad cognoscente del sujeto, sino que en sí mismo vendría siendo una base ontológica, por decirlo así, y en ese sentido metafísica. No sé si con eso respondo tu duda acerca de esos términos. Y tengo quizá una breve pregunta y otra observación. La breve pregunta es, ¿en qué medida en esa lectura no vuelve la distinción entre fenómeno y cosa en sí? Distinción que su superación era una base, según entendí de tu presentación, para sostener las lecturas post-kantianas de Hegel. Y la observación es que uno también puede identificar otra postura que creo que no se reduce al aspecto que estaba mencionando, en el que, claro, la razón no sería fundamento último de la realidad completamente desligada del sujeto, como tú lo mencionabas, un sujeto superindividual, así. Claro, eso no, pero por otro lado que tampoco se pueden reducir a la mera subjetividad humana. Y ese es un punto que creo que no quedó desarrollado en tu presentación como alternativa, y lo defiende, por ejemplo, Alfredo Ferrarín, en un libro que se llama Thinking the Eye, eh, y ahí puede encontrar la referencia. Eso, como observación. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo por temas de tiempo no pude desarrollar en detalle cómo Weiser y Pippin van dialogando a la luz de los pasajes, pero sin duda es parte de lo que he tenido que leer a propósito del tema y comparto contigo que sin duda en todos los niveles de discusión hay varias controversias. O sea, en los mismos ejemplos de la fenomenología que yo ponía, hay discusión respecto de sus transiciones, en fin, o sea, es una cuestión completamente inacabada y por lo tanto súper intensa e interesante. Pero yendo al tema de la cosa en sí, bueno, o sea, parte de las críticas que se han esbozado contra las lecturas que yo llamo, siguiendo a Pinkart, postkantianas, es que ellas mantendrían alguna forma de cosa en sí, en el entendimiento de que todo el aparataje especulativo que levanta Hegel es un aparataje que se queda en la cognición y en la determinación, ¿ya? Y yo diría que la diferencia que hay entre Hegel y Kant es que para Kant la cosa en sí es una categoría lógica.
es una categoría negativa. Él hace esta distinción en el nivel del pensamiento, ¿no? Entonces hace esta distinción entre fenómeno noúmeno, fenómeno y cosa en sí. La cosa en sí es un concepto que yace ahí en el sistema de Kant. Para Hegel, lo empírico, como entendido como cosa en sí, se presupone, pero no a un nivel, no se presupone a un nivel del pensamiento, sino que se presupone en un nivel de, por decirlo así, la producción o el pensamiento externo, como yo citaba en el pasaje, que después te lo puedo mandar de la enciclopedia, el 246, la anotación, no el pasaje mismo. Él dice, lo empírico está presupuesto, pero la determinación está en el nivel del pensamiento. Y de hecho, al final de la introducción de la lógica objetiva, tú puedes ver que él señala que las esencialidades de las cosas en el nivel del pensamiento y la reflexión. Y en la introducción de la lógica subjetiva, él también menciona que las diferencias de las esencialidades y las determinaciones de las cosas se producen y emergen en el pensamiento mismo. O sea, uno podría decir que en Hegel, cuando nos vemos frente a una cosa que por un lado hay un sujeto que reclama un predicado A respecto de la cosa y el otro un predicado B que se lo opone, Hegel dice que esta diferencia de determinaciones esenciales se produce a nivel del pensamiento, ¿ya? Y toda la clave está en que para Hegel no hay más que la propia determinación. O sea, tanto para Pippin, como estas lecturas postkantianas, como para Weiser, que son metafísicas revisadas, fuera del sistema de la determinación conceptual no hay nada. La diferencia está en cómo entendemos ese sistema de determinación conceptual. Para Weiser es un sistema que nos permite, en virtud del cual emerge una universalidad ontológica, y en virtud de Pippin es no, son formas de determinación categoriales sin las cuales no hay nada más, pero eso es, ¿ya? O sea, no entra a reemplazar lo empírico. No sé si eso te aclara un poco la... Ya, y ahora la última pregunta y que sea breve para ir cerrando. Camila Schenone tenía una duda. Hola, sí. Esta pregunta va para Luca y quería preguntar, la idea del intelecto tiene que ver mucho con... ay, no sé cómo bien. Tiene que ver esto con la idea de que hay un fin en sí mismo para el intelecto en Aristóteles, como él lo propone y todo eso, como a un acercamiento a algo tipo divino. Ya, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente sí, yo creo que tengo dos líneas como para responder esa pregunta. Por un lado, efectivamente Aristóteles en el Protréptico e implícitamente en el libro 1 de la Metafísica afirma que el conocimiento intelectual, digamos, es una especie de conocimiento que por ser primero, por ser más elevado, por ser el más exacto y más cercano a lo divino, es un tipo de conocimiento que se tiene que se tienen que generar las condiciones como para poder desarrollarlo y que nos hace en alguna medida como desarrollar nuestras virtualidades, nuestras potencialidades inherentes en tantos seres humanos. Entonces yo creo que esa es una línea como para decir que efectivamente Aristóteles piensa que es una finalidad como en del desarrollo humano, por decirlo así, eh, el despliegue, por decirlo así, del conocimiento intelectual. Además que esto se puede vincular directamente con la ética Nicómaco, cuando en el libro séptimo, creo, no, en el libro 10, capítulo 7, habla de la felicidad perfecta. La felicidad perfecta, digamos, consiste en la realización, y dice literalmente, de lo más divino que hay en nosotros, y que eso es la actividad no ética. Entonces, en este sentido, digamos que la felicidad perfecta, en el sentido de ya la culminación de los otros requerimientos que tiene el ser humano, que son todos los bienes espirituales, morales y los bienes materiales, el despliegue de esa facultad, en cierto sentido, vendría a coronar, por decirlo así, lo que es la esencia humana, por decirlo en esas palabras. Y para finalizar, además, yo recuerdo en el libro séptimo de la política, en donde se pregunta a Aristóteles por las virtudes que tiene que
fomentar determinado régimen político, Aristóteles dice explícitamente que el régimen ideal tiene que generar las condiciones sociales y políticas necesarias para el despliegue de NUS digamos, el desarrollo de la comprensión no ética bueno, lo traducen en la edición al español, no me acuerdo quién es el instructor como el traductor. Lo traducen como inteligencia, pero la palabra que utiliza es NUS. Entonces, el régimen político, por decirlo así, tiene que generar las condiciones necesarias como para el despliegue de estas facultades y, por lo tanto, en cierta medida, en cierta medida, buscar, ¿cómo decirlo? Buscar una situación en la que el ser humano, digamos, pueda desenvolverse de la manera como más óptima, más esencialmente óptima posible. Entonces yo creo que, o sea, estaría de acuerdo con lo que afirma un poco en tu pregunta. No sé si me expliqué bien, ¿no? Sí, gracias. Bueno, con esto damos cierre a la mesa 4. Muchas gracias por haber participado y los que lo escucharon. Invitamos también a que participen en la siguiente mesa que se va a realizar a las 5, que es de filosofía contemporánea. Y eso, muchas gracias, que estén bien. Gracias a ustedes por la organización. Chao, chao.